En primer lugar, queremos decir que entendemos que el agro debe contribuir a las cargas públicas y en especial debe hacer su aporte a la educación. Lo expresamos en la campaña electoral pasada, al igual que el candidato que terminó triunfando, y la discusión no es si debe hacerlo, sino cómo debe hacerlo y quién debe hacerlo en mayor medida, y si este es un instrumento adecuado para ello. Reitero, debe contribuir el sector agropecuario a estas cargas estatales. En primer lugar, queremos señalar algo que creíamos se había terminado y lamentablemente vemos que sigue y se profundiza. Mucho se habló en el periodo pasado, incluso desde el propio oficialismo, de la desprolijidad con que actuaba el Poder Ejecutivo. Se habló mucho de eso. Bueno, este proyecto de ley creo que es el más desprolijo en el que me ha costado intervenir en los últimos 5 años y pico en que he estado en el Senado. Cuesta encontrar un proyecto de ley con tantas idas y vueltas y tantas desprolijidades. En primer lugar, el Poder Ejecutivo envió un proyecto que se contenido con otras normas que era equivocado, establecía una exoneración de pago del impuesto a quienes tenían bienes inmuebles, padrones de un valor de $25.000, o sea, nada, 10 hectáreas en Canelones, 70, 80 hectáreas en Cerro Largo. Ante las observaciones que se hicieron, envió un proyecto complementario que no quitaba esta norma desprolija, sino que la dejaba y le agregaba otra más desprolija todavía. Cuando señalamos ese segundo error del segundo proyecto de ley, lo volvieron a retirar. Y nos encontramos hoy con este que es el tercer proyecto de ley, que es totalmente distinto del primero y del segundo, además, y que además en este momento nos llega una modificación que contiene algunas de las cosas que señalamos en la comisión y que también tiene errores e inconstitucionalidades, aclaro ya, desde este momento. Por lo cual, dado que contiene errores evidentes e inconstitucionalidades, lo lógico es que este proyecto de ley vuelva a la comisión para que se estudie y se modifique debidamente. Antes de señalar esos errores, queremos señalar algo positivo, para que no nos digan que solamente criticamos. Y es que el Poder Ejecutivo aceptó la sugerencia que le hicimos en la comisión en cuanto a terminar con esa doble existencia de organismos recaudadores que hemos tenido con este impuesto a lo largo de los años. Parece ilógico que si tenemos a la Dirección General Impositiva, que si tenemos al Banco de Previsión Social, organismos especializados en el cobro de tributos, a su vez se le dé a la ANEP la obligación de recaudar el impuesto. Señalamos eso en la comisión y en el proyecto, en el tercer proyecto, se recoge en los artículos 6 y 7 que la Dirección General Impositiva será quien a partir del año 2018 recaude este impuesto. Esto es un avance, una mejora y es bueno señalarlo. Pero uno de los errores más grandes que tiene este proyecto es el contenido en el artículo segundo. Yo les pido que lo miren, la redacción que nos enviaron originalmente, porque confunde conceptos básicos, pero conceptos básicos del derecho tributario, como quién es el sujeto pasivo y cuál es el elemento temporal y espacial del hecho generador que hace que nazca el impuesto. Con Dino Yarach, siguiendo las enseñanzas de Fonrush, del propio Valdés Costa, podemos decir que el hecho generador tributario es aquella hipótesis legal descrita en la norma cuyo acaecimiento en el campo de los hechos hace que surja la obligación tributaria y que la norma tiene que contener tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado que va a cobrar el impuesto, el sujeto pasivo es quien va a estar obligado. En el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo,
El sujeto pasivo era el elemento temporal y espacial, era el padrón. Si uno hace esto en un examen de Derecho Financiero en la Facultad de Derecho, lo pierde en el momento. Porque es confundir el sujeto pasivo con el hecho generador que acaece en el mundo real y que hace que nazca la obligación. Entonces, decir que el padrón es el que va a pagar el impuesto, o decir que el padrón es el que va a estar exonerado y no el sujeto pasivo, el contribuyente, es un error conceptual gravísimo, pero gravísimo. Reitero, se pierde el examen en la Facultad de Derecho. Esto es una pregunta típica por la cual se pierde el examen. Bueno, los que redactaron esto perdían el examen. Pero ese error, que a última hora, por suerte, están corrigiendo en esto que están enviando, por suerte, nos lleva a una cantidad de otros errores que no se solucionan. Y que por eso debiéramos mandar este proyecto de ley de nuevo a la comisión para redactarlo bien, por lo menos, y evitar que el día de mañana los contadores y los abogados ganen mucho dinero pleiteando ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que van a tener que pagar al final del día o el fisco o los propios contribuyentes. Si se lee el artículo original, el 637 de la Ley 15.809, se verá que establece quiénes son los contribuyentes y dice que los contribuyentes serán los impuestos de este impuesto serán los propietarios de los inmuebles. En la norma que se elevó y que ahora se modifica se dice que eran los padrones. Y una cosa rara, después de eso, en el inciso segundo y tercero, si bien se decía que quien pagaba el impuesto era el padrón, se dice que es el propietario el que tiene que presentar la declaración jurada o hacer una cantidad de cosas. Lógicamente, un padrón no solamente no puede pagar un impuesto, un inmueble no puede pagar un impuesto, sino que ni siquiera puede presentar una declaración jurada. Cosas básicas que debemos hacer. Pero esto nos lleva a algunos problemas que no han sido previstos en la ley y debieran ser previstos. Como por ejemplo la situación de los condóminos. Una situación muy común, en especial en los pequeños productores, que por herencia se dividen los hermanos, un pequeño predio, y queda uno con 200, el otro con 300, el otro con 250, a veces con menos. Y que muchas veces uno, como el inmueble no da para que lo exploten todos, tienen más de 300, arranca para trabajar en otra cosa, o hace una changa, o se va para el pueblo, pero sigue siendo copropietario. Y cuando son copropietarios, 3 o 4, y se explota el padrón que tiene 400 hectáreas, pero en realidad a cada uno le toca 70, 80, de acuerdo con esta norma está grabado. Y no está prevista la situación del condómino. Creo yo que debiera preverse, y para eso debiera volver a la comisión. Como se previó en su momento, esta discusión ya la tuvimos cuando se quiso poner el ISIR, porque recordarán que en aquel entonces también hicimos referencia a la situación de los cooperativistas. Porque se da muchas veces que ese copropietario que tiene menos de 300 hectáreas, o ese productor que tiene menos de 300 hectáreas, entra con otros productores a explotar un campo de recría, por ejemplo, para la lechería, que es tan necesario, que tanto se da en la zona de San José, Colonia, Florida, quizás no tanto en Florida, sino más en Colonia. Y resulta que va a explotar junto con otros un predio mayor de 300 hectáreas y él va a tener menos de 300 y lo estamos grabando. Y esto no está previsto. No debiéramos prever esta situación de las cooperativas, de los condóminos, de los copropietarios
y no aprobarlo así al barrer y a último momento? Yo creo que sí. Y además no creo que la intención del Poder Ejecutivo, del Gobierno, sea gravar a esos pequeños productores. No, todo lo contrario. Estoy convencido, porque así se dijo en la comisión, que ellos quieren que queden fuera y están quedando dentro. Se corrige en parte esto, digo, porque salvan el examen a último momento, después con esto que nos acaban de entregar. Pero igual pierden con el examen de derecho tributario con esto. Porque cuando yo miraba el tercer proyecto que nos enviaron, dije, corrigieron un problema que es claro y evidente, que es la inconstitucionalidad de esta norma. Lo señaló el miembro informante y yo coincidí con él y dije, bueno, qué bueno. De acuerdo con el artículo 297 de la Constitución, los impuestos sobre la propiedad inmueble rural son fijados por el Poder Legislativo. Está bien, estamos fijando un impuesto sobre sobre la propiedad inmueble rural. Pero su recaudación, dice el artículo, y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los gobiernos departamentales respectivos. Quien renueva su condición de intendente de Cerro Largo está planteando un artículo para que las intendencias tengan injerencia sobre esto, cuando en realidad la Constitución se la da, salvo que la ley diga que es un adicional. Y eso que se había corregido en el tercer proyecto, se quita en este. O sea que estamos estableciendo, no como un adicional, como establece el artículo 297 de la Constitución, sino sin eso, un impuesto que es inconstitucional. Se me podrá decir, bueno, pero esta norma viene del artículo inicial que se aprobó hace 15, 20 años, que estableció este impuesto. Sí, es cierto. Y es inconstitucional. Y es inconstitucional. Y cuando vi que lo habían corregido y ahora veo que lo quitan, creo que no deberían hacerlo. Deberían dejarlo. Porque si no, el intendente de Cerro Largo va a poder hacer una acción sobre y todos los intendentes de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y directamente declararlo inconstitucional y poner todos los gobiernos municipales un adicional, un impuesto de este tipo, recaudarlo y administrarlo hacia las escuelas rurales. Lo cual sería hasta más sencillo para no tener que incluir artículos 7 y 8. Esta ley además tiene fin recaudatorio. Esta ley tiene fin recaudatorio porque obviamente que toda ley que establece impuestos tiene un fin recaudatorio, pero esta tiene como finalidad aumentar los ingresos del gobierno central, de la recaudación. Porque, por un lado, se restablece el impuesto anual de enseñanza primaria, pero por otro lado, si uno lee el artículo 4, dice que quedará sin efecto la transferencia dispuesta por el artículo 636 de la ley 15.809. Y si bien públicamente se dijo, y lo repitieron en la comisión, no, esto no va a ser mayor aumento de los ingresos del Estado de rentas generales, no es cierto. Porque al poner este impuesto que se planea recaudará 7 millones, 8 millones de dólares, y quitar la transferencia que hacía a rentas generales, que se hacía a rentas generales a la ANEP, en realidad deja sin efecto la transferencia y recibe 8 millones la ANEP. O sea que se está beneficiando en 8 millones de dólares el gobierno central, preocupado por la educación. ¿Y qué era esta transferencia?
Porque acá se ha dicho que, como un eslogan de campaña, el agro tiene que pagar primaria, el agro tiene que pagar primaria. Sí, claro que tiene que pagar. Ya pagaba, porque eso surgía de una transferencia de impuestos que se aplicaban al agro. Es decir, lo abonaba a través del IRA, lo abonaba a través del IMEVA. Quiere decir que la afirmación que el agro no pagaba impuestos a primaria no es correcta. Y además, ahora se deja sin efecto la transferencia. ¿Por qué era así? ¿Por qué no pagaba como los inmuebles urbanos y sí se pagaba a través del IRA y el IMEVA? Por dos motivos. El primero, las dificultades que iba a tener la propia ANEP para el cobro a todos los productores rurales en todo el país. Imagínense lo que era para la ANEP, sin experiencia, tener que ir a cobrarle a una cantidad de padrones. Es más, en la zona urbana demoró mucho en lograr, y creo que hay algunos todavía inmuebles urbanos que no pagan, demoró mucho en llegar la ANEP. Esto se soluciona con el artículo que se ha presentado, que le va a dar a la DGI la recaudación. ¿Qué es lo que tenía la DGI en la materia? Porque recaudaba a través del IMEVA, del IRA, y lo transfería. El segundo motivo es la particularidad del sector agropecuario. Hoy el senador Agassi hizo referencia a la situación de sequía que tiene hoy. El propio representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuando concurrió a la comisión, medio regañadientes, cuando el senador Amorín le preguntó si le parecía bien que hubieran impuestos ciegos, dijo no. El ministerio dijo no. Y el discurso del propio ministro de Ganadería ha sido ese. Él dice, bueno, es un impuesto que lo propone por Ejecutivo, yo integro, pero los impuestos ciegos no son buenos. Ojo, el sector agropecuario tiene que contribuir. Claro que sí. El tema es cómo contribuye y quién del sector agropecuario contribuye. ¿Quién paga los 7,5 millones de dólares esto? ¿Quién del sector agropecuario? ¿El que tiene menos de 300 hectáreas? No. ¿El señor argentino que viene a arrienda y planta soja? Opa. Porque este es otro error. Dice el proyecto los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título padrones que en su conjunto no excedan de 300 hectáreas. ¿Arrendar es explotar? No. ¿Arrendar es explotar a cualquier título? Entonces un propietario de 3.000 o 4.000 hectáreas que las arrienda, ¿está explotándolas? No, las está arrendando. Otra laguna que se prevé en esta ley. Y además, el que obtiene rendimientos enormes, ganancias enormes porque tiene el capital, porque tiene el capital para invertir, ese paga lo mismo por hectárea que el que tiene 400 hectáreas en Cerro Largo, o en 33, o en Rivera, y se dedica a la ganadería. No debería. No debería. Paga lo mismo el señor Globocopapel que un paisano de Isla Patrulla por las hectáreas que tiene. ¿Es esto justo? Yo creo que no. ¿Es justo que quien tiene deudas pague lo mismo que quien no las tiene? ¿Es justo que quienes han sido más afectados por la seca paguen lo mismo que quienes no lo han sido? Me dirán, ah, no, pero la casuística no podemos ir a ella. Claro que podemos. Tan sencillo como que si se graba a través de la IRA, el IMEVA, en realidad se tienen en cuenta los ingresos, y los ingresos dependen de eso, y si un año hay muchos ingresos se paga más, y si en un año hay menos ingresos se paga menos, y si en una zona del país hay más ingresos se paga más, y en una zona del país hay menos ingresos se paga menos. Es así.
El clima y los mercados influyen mucho más que en cualquier otra actividad. Porque en definitiva, ¿qué hay que hacer cuando se pone un impuesto? Enseñaba Valdés Costa, inolvidable profesor de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho. Hay que atender la capacidad contributiva de aquel que va a pagar el impuesto. ¿Qué es la capacidad contributiva? Es la capacidad que tiene cada ciudadano de aportar a las cargas, que es mayor y diferente. No es lo mismo quien posee 10.000 hectáreas que quien posee 200. Hace algunas semanas, cuando discutíamos los cambios en el IRPF, señalamos un hecho que se había dado por primera vez en el país, que las rentas derivadas del trabajo, el IRPF y el IAS, habían superado en la recaudación las rentas derivadas de las empresas. Se recauda más en Uruguay hoy por los impuestos al trabajo que por el impuesto a la renta de las empresas. ¿Y qué es eso? Eso es una señal que quien pone los impuestos, quien ejerce el derecho a poner los impuestos, entiende que la capacidad contributiva se muestra a partir de quien trabaja y no a partir de quien posee ingresos. Y esta es una prueba más. Este proyecto es una prueba más. Por eso es conceptual y de fondo, más allá del 1,5, del 0,7, es más conceptual, es más de mensaje. Es a través de impuestos ciegos o a través de impuestos a la renta. ¿Quién debe pagarlos? ¿Quién tiene más capacidad? ¿Monte del Plata? ¿Es el que tiene más capacidad? ¿O es un productor ahí de la vuelta de la Cuchilla del Perdido que tiene 350 hectáreas? Y Monte del Plata no va a pagar el impuesto. No lo va a pagar. Pero no lo va a pagar no por lo que dijo el contador Serra en la comisión, a lo que hacía referencia el senador Delgado. No, no es por eso que no lo va a pagar. Monte del Plata no va a pagar porque firmó un contrato con el gobierno anterior que contiene una cantidad de prerrogativas, entre otras, que si nosotros en el Parlamento le ponemos un impuesto, el gobierno central lo tiene que compensar. Capacidad contributiva. Lo que nos lleva a otro principio básico del derecho tributario y del derecho constitucional, el principio de igualdad. Una vez que se manifiesta que alguien tiene capacidad contributiva, y acá se nos ha dicho que la capacidad contributiva la tiene el sector agropecuario en su conjunto, aquellos que tienen más de 300 hectáreas, tenemos que decir, bueno, a partir de eso tratamos a todos por igual, a todos los que están en la misma situación les aplicamos el mismo impuesto. Bueno, no le aplicamos el mismo impuesto a todos los que están en la misma situación. De los 7 millones y algo de dólares que se va a recaudar con el impuesto, sáquele, señor presidente, 250.000. Porque esos 250.000 Monte del Plata no los va a pagar. Así que esos números que se hacen ya bájenlo. Y no lo va a pagar por este contrato que tengo acá. Vamos a repasarlo por un minuto porque así queda bien fundado por qué no paga Monte del Plata. En la página 5 del contrato se reconoce que Monte del Plata es titular de 253.000 hectáreas, de las que explota en forestación 216.000 y 90.000 en otros destinos. 90.000 en otros destinos que ponen pastoreos, etc. Cuidado. Yo soy hincha de que se instale en Monte del Plata, como que se instale UPM y se instalen varias más. Lo que no soy hincha de esta diferencia. La página 6 se dice que el gobierno se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para que el área que hoy tiene en explotación Monte del Plata, más allá de 200 kilómetros de
su planta en Conchillas se traslade a la cercanía en 200 kilómetros de la planta. O sea que el gobierno del Uruguay dice a Monte del Plata, usted tiene algunas plantaciones más allá de 200 kilómetros y yo voy a hacer mis mejores esfuerzos para que en lugar de tener los 200 kilómetros, las tenga dentro de los 200 kilómetros. Obviamente para ahorrarse el flete. El productor que está dentro de las 200 hectáreas va a pagar este impuesto y Monte del Plata no. O sea que lo que estamos haciendo hoy acá, sepámoslo en el Senado de la República, es cumpliendo con la obligación que firmó el gobierno de hacer sus mejores esfuerzos para que las plantaciones estén dentro de los 200 kilómetros. Porque estamos poniéndole impuestos a los que están dentro de los 200 kilómetros y dejando afuera a quien quiere trasladarlo, generándole una ventaja competitiva hoy a Monte del Plata. Pero lo más importante del contrato son las páginas 13 y 14. Se le exonera del impuesto al patrimonio a Monte del Plata, pero además se conviene que en caso de haber cambios tributarios que le afecten esto, que es un cambio tributario que le afectan, 253, 300 mil dólares, se la compensará con beneficio tributario. O sea, hablando en criollo, hoy ponemos un impuesto que el gobierno pactó que a Monte del Plata no se le va a cobrar o se le va a compensar. El senador Delgado hizo una referencia a un error que cometió el contador Serra y me voy a adelantar para que no sea repetido por algún senador del oficialismo el error que cometió el contador Serra. El contador Serra, cuando estuvo junto con el ministro interino de Economía en la comisión, se mostró muy molesto cuando le preguntamos si Monte del Plata lo iba a pagar. Dijo, no, no va a pagar Monte del Plata. Pero no va a pagar no por el contrato que firmamos, que dice todo eso, sino que no va a pagar por la exoneración que tiene el sector forestal a partir de la ley original de forestal. Nos mintió. Le mintió al Parlamento y al Senado de la República. Porque el sector forestal va a pagar. Porque lo que dice la exoneración es que se exonera de todo tributo futuro a las plantaciones por el año que se plantan y 12 años más. A partir del año 13 se paga. Lo cual es lógico porque la exoneración forestal se dio para fomentar la forestación, se dio un subsidio, la exoneración por 12 años. Todos sabemos que las plantaciones se cortan a los 8, 9, 10, 11 años y después rebrotan. Entonces, la exoneración era por la primera plantación, después no hay que hacer la inversión porque rebrota el monte. Quiere decir que si ya transcurrieron 12 años desde que se plantó la forestación, hay que cobrar el impuesto. No hay exoneración, como dijo el contador Serra. Y veamos qué dice el contrato de Monte del Plata sobre esto. En la página 13, Monte del Plata declara que tiene la mayoría de sus plantaciones con 19 años de antigüedad. 19, porque todos sabemos cómo fue la operación Monte del Plata. Es el sucesor de Eufores, etcétera, compró el Chaparral y varios más. Por ende, le faltó a la verdad al contador Serra, que es el jefe de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía, cuando afirmó algo que no era cierto. Y de nuevo, está exonerando del impuesto a Monte del Plata. Ya termino, señor presidente. Obviamente que este contrato, no nos cansamos de decirlo, originalmente era secreto y confidencial. Es decir, como tantos contratos que andan por ahí, de Alatirí y varios más, tenemos que hacer pininos para enterarnos de sus contenidos. Por último, y terminando, el agro debe aportar a la educación y a las cargas públicas. Debe hacerlo en base a la capacidad contributiva y sobre todo a través, no de impuestos ciegos, sino del IRA y del IMEVA. Y estamos dispuestos a votar un aumento del IRA y del IMEVA equivalente a este monto para que haga un aporte mayor. Eso también queremos dejarlo claro. Este proyecto de ley, además, debe volver a la comisión porque adolece de errores que deben corregirse, como el señalado sobre la redacción del artículo 2,
Ya termino, señor presidente, en el que se confunde el contribuyente con el hecho ajeno tributario, el sujeto pasivo con el inmueble. Además porque tiene lagunas no previstas, la situación de los arrendatarios, los copropietarios, los condóminos, los cooperativistas. Pero sobre todo porque no tiene en cuenta la capacidad contributiva y en especial porque deja fuera del alcance de este impuesto al mayor propietario de tierras y productos del país. Gracias.